Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús, sean bienvenidos, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros en esta lección número 5, que se llama Rendidos en Adoración. Esta escuela sabática está muy interesante porque vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo lo que es rendirse en adoración al Señor. Esto es lo básico, hermanos, es lo mejor que uno puede hacer, rendirse en adoración, ¿sí? Y bueno, pues estamos aquí para estudiar esta escuela sabática. Dice, la lectura está en Juan 4, 19 al 26. Y ustedes conocen ese pasaje porque ese pasaje habla acerca de la mujer samaritana que tiene un encuentro con Jesús. Y empiezan a ellos a ver, empieza Jesús a hablar con él, le pide agua. Ustedes se acuerdan de ese pasaje, ¿no? Le pide agua y luego después de pedirle el agua, pues entonces él tiene un asunto de si el agua de aquí mejor y la que él da, y después se trasladan hacia la adoración, si en el monte Gerizim, o si en el monte, o si en Jerusalén, y luego ya si la adoración como es. Entonces, eso que está en ese pasaje, es lo que es la base de lo que vamos a hablar, ¿sí? Rodolfo González, pase, hermano, que el Señor te bendiga. Gracias. Entonces, ahora, hermana Mari, ya llegó, regresó. Shalom, hermana Mari, paz. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros. Ahora sí saludamos, porque nos saludamos al principio. Pero bueno, seguimos entonces con la escuela sabática y entonces tenemos nosotros que, bueno, pues una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es el asunto del espíritu y verdad, ese asunto de espíritu y verdad, y todos hemos visto y hemos hablado mucho sobre eso. Y bueno, pues el énfasis de la lección de nosotros hoy es la actitud de rendición voluntaria. Rendición voluntaria. Ese es un asunto que tenemos nosotros que mirar, porque allí es donde nosotros vamos a ver si de veras adoramos o no. Esa actitud de rendición voluntaria. Ahora, hermanos, bien, nosotros tenemos aquí bueno, el primer pasaje ya lo saben, ¿no? El pasaje sobre todo el pasaje tiene que ver con eso de Juan, del capítulo 4 de Juan, donde dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese pasaje que es muy hermoso. Ahora, si tenemos ese pasaje, hermanos, nosotros lo que podemos hacer ahora es ver cómo está el asunto de verdad, de ser adoradores en espíritu y verdad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Miren, el objetivo de esta escuela sabática es descubrir cómo la rendición en adoración, al renunciar al ego y entregarse completamente a Dios, nos libera del egocentrismo y nos conecta con la plenitud de una vida en espíritu y verdad. Bien, ustedes, qué importante es esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descubrir, ¿sí?, cómo la rendición en adoración, ¿cómo nos podemos rendir en adoración? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, al renunciar al ego y entregarnos completamente. ¿Para qué? Para que Dios nos libere del egocentrismo y nos conecta con la plenitud de una vida en espíritu y en verdad. Ahí está el meollo del asunto. En rendirse para poder conectarse en espíritu y para que estemos en plenitud de espíritu y verdad. Eso lo vamos a ver, lo vamos a desglosar, ¿sí? Miren, hermanos, una cosa es lo más importante de esto es que, miren, el Espíritu Santo se va a mover en nosotros siempre y cuando nosotros, nos va a mover, nos va a renovar, siempre y cuando nosotros nos rindamos en auténtica adoración. Y bueno, la verdadera adoración, hay una frase que escribe la escuela sabática que escribí en la semana y que me encantó, ¿eh? La verdad dice, la verdadera adoración no se canta, se vive. La verdadera adoración no se canta, hermanos, se vive. Ahora, si es así, entonces tendríamos que nosotros pensar bien acerca de cómo está este asunto, ¿sí? Si vemos esto, entonces, miren, la verdadera adoración entonces no tiene que ver tanto con una vivencia, sino más bien con algo que que tiene que ser con una actitud. Una actitud. No se trata de cantar solamente, sino que hay que estar dispuestos. Hay que estar dispuestos a adorar, hay que estar dispuestos a cantar, hay que estar, a servir, a honrar. Y tenemos que hacer que nuestra vida quede completamente rendida a Dios, para que Él lo llene todo, para que Él nos llene completamente, ¿sí? Esa es la actitud que se requiere para que nosotros podamos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hay algo que está en contra de eso. Y lo que se pone en contra, lo que está en resistencia, es aquello que nosotros podemos hacer para no tener esa rendición.
Miren, ¿se acuerdan, por ejemplo, el pasaje? Nos narra la escuela sabática que nos recuerda el pasaje de Jacob cuando está con el ángel o con el personaje este que está ahí luchando, se está resistiendo, que hasta el final es cuando ya rinden adoración, pero en ese momento él está rindiéndose. Hasta ese momento. Antes está en resistencia y no se deja, ahí está uno. Entonces, algo que nos ayuda a nosotros para que podamos entender que la adoración no es otra cosa más que la decisión de dejar de luchar contra Dios, que es lo que le pasó a Jacob cuando ya le dijo que se va a llamar Israel. Y entonces es cuando nosotros elegimos que nuestras vidas se entreguen completamente a Él, en adoración. Ahí está. Entonces, no es luchar, sino es someterse. Es dejarse guiar. Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos y que no nos ayuda mucho. Porque en la espiritualidad, hermanos, lo que nos atora, lo que nos detiene, lo que no nos deja hacer es el ego. Y fíjense bien, el ego es lo que se resiste, lo que desea prevalecer, lo que se opone a la voluntad de Dios. Eso es lo que no nos deja hacer, es lo que no nos deja y no nos permite entregarnos a Él. Dice la Escritura que en Gálatas 2:20, si alguno quiere venir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo ya más vive Cristo en mí. Entonces, una de las cosas que Pablo hacía era eso. Jesús les dice, si el que quiera seguirme a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces habla de rendición, se habla de hacer ese cambio, esa actitud de entregarse completamente. ¿Sí? Ahora, miren, hay dos cosas que tenemos nosotros, una que se llama el yo, y el otro es el ego. El yo, hermanos, es nuestro ser auténtico, nuestra identidad profunda y verdadera, lo que somos nosotros. Es la parte consciente de uno mismo que experimenta, siente, piensa y actúa. Ese es el yo. Ahora, está el ego. El ego, hermanos, es una imagen mental que construimos de nosotros mismos. La misma escuela sabática nos lleva hacia la reflexión de este punto cuando nos habla acerca de lo que es el árbol, un árbol, ¿no? Cuando la gente hace sus árboles de Navidad, vamos a hablar sobre eso, hermanos. No vamos a hablar de la Navidad, sino de lo que sucede. Un pino, imagínense, un pino está ahí. Y a ese pino lo visten con sus luces, sus esferas, le ponen escarcha, le ponen un montón de cosas y le estrella arriba. Y el pino empieza a pensar, que pudiera pensar, vamos a decirle así, que pudiera pensar. Y dijera, este soy yo y miren qué bonito me veo y todo. Cuando no se da cuenta que ese no es su yo. Su yo es lo que él es y su esencia es que es un pino. Al final, cuando termine todo, ¿qué van a hacer? Le van a quitar todo y lo van a tirar. Algo que hacen con todos los pinos cada año. Bueno, es exactamente lo que a nosotros nos pasa cuando no nos rendimos al Señor o cuando nos estamos en oposición. Empezamos nosotros a ser diferentes a lo que realmente somos. Entonces, para que tengamos una verdadera adoración, entonces tenemos que rendirnos y nuestro yo, el ser auténtico, el ser completo, lo que nosotros somos en realidad, es lo que tiene que rendirse el Señor. Es no parafernalias, nada, todo eso. Todo eso es lo que hace el ego, nosotros lo tenemos que quitar, hacernos a un lado. Entonces, tenemos que mirarnos no como algo superior, sino como algo que somos nosotros verdaderamente. Y entonces, imagínense, alguien le dice al árbol, le quiere decir al pino que le quiere abrir los ojos y decirle, es que tú no eres eso. No, a mí no me digas eso, yo soy esto, soy la escarcha, soy las esferas, soy la luz, soy la estrellita, etc. Y en realidad no es eso, en realidad es otra persona. Es el yo, ese es su ego, es la imagen que tiene de él. ¿Sí? Ahora, entonces, en la espiritualidad, hermano, se tiene que ver una paradoja. Y esa paradoja que es que para vivir, primero hay que morir. Jesús le decía a Nicodemo, ¿no? ¿Quieres de repente volver a nacer? Conocer todo esto, tienes que volver a nacer. O sea, para volver a nacer, pues hay que morir. Y morir para volver a vivir. Ese es el asunto en este asunto de la espiritualidad. El pasaje, hermanos, está por demás interesantísimo. Quiero hacerles una lectura y una reseña un poquito ahí más o menos de este pasaje. Dice, el que nos encomienda leer es Juan capítulo 4 del verso 19 al 26, pero vamos a platicar sobre todo el pasaje. Y el pasaje dice así, ¿sí? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene
y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vean ustedes qué interesante está eso. Hacemos un poquito de contexto histórico de lo que este pasaje representa. Y todos sabemos que en la antigüedad el pueblo de Israel era uno. Cuando viene la separación del reino, dice que se separan y se hacen dos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte quedan 10 tribus y en el reino del sur 2, Benjamín y Judá. Ahora, estas tribus del norte, cuando vienen los asirios, los conquistan y los diseminan, los expanden, los quitan, los borran del mapa. En su lugar, ya después de haber acabado con todos estos, los dispersaron, los echaron fuera y mataron a muchísimos, entonces empiezan a poner gente de otros pueblos para que se queden ahí, ¿sí? Paz, hermanito, paz. Exactamente, dice Víctor Santos Meraz, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Muy bien, gracias, hermano, gloria a Dios, así es, renovarse en el espíritu de su mente. Muy bien, hermano, gracias por escribir. Ustedes sigan comentando, aquí les leemos. Ahora, hermanos, miren, cuando vemos esto, entonces, este pueblo, estas tribus se dispersan, se van, se acaban, ya no existen más estas tribus. Los asirios empiezan a poner gente ahí para que la tierra no quede solita. Entonces ahí ponen mucha gente. Ponen incluso algunos judíos, algunos sacerdotes que quedaban, y para que empiecen a tener la religión de su pueblo ahí. Entonces empieza a cambiar mucho las circunstancias de ahí. Ellos quedan ahí. Viene Nabucodonosor y se lleva a los del sur, y después de 70 años los regresa. Entonces esta religión de abajo, del sur, empieza a cambiarse porque también, hermanos, recuerden que ellos se dan cuenta que cometieron un error y en Babilonia quieren corregir. Cuando regresan, entonces se vuelven hacia el otro lado. Ahora son totalmente legalistas, se crean los fariseos, los saduceos, los escribas, etcétera. Todos ellos, y la religión entonces empiezan a vivirla de forma diferente. Ahora, cuando esto sucede, entonces, cada quien en su lado, cada quien en el norte y en el sur, empiezan a tener sus religiones diferentes. En Samaria, todo esto, ellos empiezan a vivir diferente. Entonces tienen un centro de adoración que es en un monte, que es el monte Gerizim. Es importante, ellos buscan ese lugar Gerizim porque es significativo para la historia del pueblo. ¿Por qué? Porque en Gerizim, en el monte Gerizim y en el monte Ebal es cuando se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones que narra el libro de Deuteronomio. Cuando dice, aquí maldito serás en el camino, maldito serás así, 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 así. Y acá de este lado empieza a decir, bendito serás en tu vientre, bendito serás en tu tierra. Entonces las bendiciones en Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal. Entonces Gerizim queda como un lugar significativo. Por lo tanto, los samaritas dicen, ¿dónde vamos a poner? Pues a adorar aquí en el monte Gerizim, donde se dieron las bendiciones. ¿Sí ven? Empiezan a conectar ahí. Ellos se quedan ahí. Y cuando Jesús viene, entonces empieza a entablar una relación, una plática con esta mujer. Y en esa plática, entonces, sale el asunto del lugar. Sale el asunto no solo del lugar, sino de la forma también. Entonces, cuando vemos esto, la mujer samaritana invoca una idea equivocada de la adoración. Y entonces su pregunta se basa en su ego. Nosotros tenemos el monte Gerizim. Y a ver, ahora dime, ahora ahí está, nosotros aquí estamos. ¿Sí? Y además, basada en su ego, porque ser judío o ser samaritano en Jerusalén o en Gerizim, empieza a decirles, nosotros somos samaritanos. Ustedes no nos quieren. Nosotros decimos que aquí en Gerizim. Entonces, fíjese cómo este pasaje nos está llevando a entender, hermanos, el asunto más claramente. Y nos lleva a entender que de alguna manera, ella está abocada a lo suyo. ¿Sí? Y fíjense que no vive una vida que digamos así, súper, porque si ustedes se dan cuenta, esta mujer, pues Jesús mismo le dice, ¿no? Oye, tú dices que tienes, aquí estás bien, dice, no tienes ni marido siquiera, dice. Ni marido siquiera tienes. Porque 5 maridos tienes y el que tienes ahorita no es ni tu marido. Bueno, podemos entrar a términos teológicos y todo, pero hermano, yo quiero que usted y yo veamos un asunto importante. Si la mujer empieza a hacer
apología de lo suyo, de su ego. Si nosotros somos esto, nosotros somos aquello, nosotros aquí, aquí, aquí. Y Jesús empieza a tirar cada una de sus oposiciones. ¿Sí? En pocas palabras dice, vas a tener que rendirte. Pero es que dime, a ver, explícame. Entra el asunto del agua, ¿se acuerdan también del agua? Dice, pues le dice, dame de beber, y él le dice, pues, dice, tú, ¿quién eres? Y empieza la etnia. Si tú eres judío, yo soy samaritano, ¿cómo me pides agua? Y él le dice, si tú supieras quién pide agua, pues a mí me pedirías agua. Y el agua. Y luego el asunto de la adoración. Y luego el asunto de la etnia. Son muchas cosas, hermanos, que el Señor está hablando con ella. Entonces, miren, hermanos, en pocas palabras, Jesús, cuando empieza a entablar esta relación con ella o esta plática con ella, al final le dice que la verdadera adoración no está definida, hermano, ni por las tradiciones o los lugares específicos, sino que ocurre en espíritu y en verdad. Según el verso 24. Ni en tradiciones ni en lugares específicos. Y mucha gente así, hermano. Así es. No sé si ustedes sepan, por ejemplo, los musulmanes, la tradición es que ellos tienen que adorar en el monte, en la Meca, por ejemplo, que es el lugar de adoración. Y, por ejemplo, la mezquita de Omar, que es donde estaba el templo de Jerusalén, es sagrada también para ellos. O sea, los lugares son simbólicos y son sagrados para ellos. Y Jesús les dice, no es así. No es así. Jesús los lleva, mira, ni en este monte ni en Jerusalén. No hay lugar. No hay lugar. No hay tradición que valga. ¿Sí? La verdadera oración tiene que ser en espíritu y en verdad. Entonces, tenemos que abatir el ego, hermanos. El ego es lo más importante que tenemos que hacer. La rendición del ego para que entonces podamos conectarnos con Dios. Si no, no podemos. Porque si estamos basados y esperando que nosotros seamos, entonces, si estamos confiados en algunas cosas que a nosotros nos parecen muy importantes, entonces si no rendimos a Dios eso, no vamos a poder hacerlo. Quiero pensar que, por ejemplo, Lucas, el evangelista, el evangelio de Lucas dice que era médico. Bueno, en aquel tiempo no es lo mismo que hoy un médico de los nuestros, pero en aquel tiempo médico era una persona que se dedicaba a hacer muchas cosas y ayudar a las personas. Entonces él, pues de alguna manera gozaba de una circunstancia especial para su vida y de privilegios. Pero cuando empieza a seguir a Pablo, porque él sigue a Pablo, ¿sí? Porque ha escuchado de Cristo, y entonces sigue a Pablo, entonces él deja todo para seguirlo. Obviamente a lo mejor usted dice, ay, qué fácil es dejar, por ejemplo, los pescadores, pues a lo mejor era más fácil dejar que los demás, pero era su sustento. Igual Mateo, imagínese dejar toda su opulencia y lo que tenía por irse a seguir a Jesús. Entonces, cuando rendimos el ego y decidimos seguir a Jesús, entonces es cuando cambian las circunstancias. Es cuando ya viene entonces lo mejor, ¿sí? Entonces, hay áreas en nuestra vida, hay cosas en nuestra vida que nos cuesta rendirle a Dios. ¿Por qué? Porque nos resistimos, no queremos entregárselas. Y pasa, hermanos, en las iglesias. Por eso mucha gente se va y se sienta y no pasa nada en su vida, porque no está dispuesto. Entonces, ¿cómo podemos practicar una adoración que vaya más allá de lo externo y que se enfoque en una mejor entrega? Pues, hermanos, rendir el ego. Señor, tú eres el que tiene el control de mi vida. Empezar a entregarle al Señor cosas. ¿Qué podemos hacer? Pues, hermano, primero tenemos que reconocer las cosas que nos detienen. ¿Qué es lo que nos está estorbando? ¿Qué parte de nuestro ego no hemos entregado al Señor? ¿Sí? ¿Y cuáles de esas cosas que tenemos necesitamos rendirles a Cristo? Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Sí? Hace años tenía yo un problema con el trabajo y yo solo iba los sábados o en la mañana o iba a la tarde porque yo tenía que trabajar. Y hasta que un día me decidí, dije, no, Señor, yo ya no puedo seguir así, ya no puedo. Y entonces decidí entregarle al Señor mi ego, porque la verdad, hermanos, es que yo ganaba bien cuando trabajaba en sábado. Ganaba bien, me iba muy bien. Yo tocaba piano en un restaurante y me iba muy bien. Y un día llegué y le dije a mi patrón, dije, ahora sí voy a ir, le voy a decir, ¿sabe qué, señor? Iba a tocar la puerta de su oficina, entonces me habla, ay, qué bueno que vienes, ¿sabes qué? Mira, estoy pensando en hacer esto. ¿Qué te parece si en lugar de venir el sábado vienes el domingo al desayuno? Oh, sí, mire, gloria a Dios. Hermanos, pero yo no quería, hermanos, porque yo ganaba bien, hasta que un día decidí entregarle mi ego al Señor. Hasta allí fue. Hermanos, ¿qué cosas hay que nos estén estorbando a nosotros? ¿Qué cosas no nos están permitiendo rendirnos ante el Señor? Hay algunas cosas que nos estamos oponiendo. Miren, cuando nos encontramos con Jesús es un cambio, es una
transformación la que nos lleva, ¿sí? Es una renuncia a las ilusiones del ego para entregarnos a Él, ¿sí? Miren, la mujer samaritana de este pasaje, la mujer samaritana está atrapada en las ilusiones de su ego, ¿sí? Su vida está marcada por sus relaciones fallidas, 5 hermanos, ¿sí? Y está en una búsqueda insaciante por sed. Miren, cuando esta mujer, dice la Escritura que estaba ahí Jesús, perdón, una mujer vino a sacar agua, dice. Jesús estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y la hora sexta, hermanos, la hora sexta es a partir. Recuerden que la noche se mide por velas. Primera, segunda vela, tercera vela, cuarta vela. O sea, de 6 a 9 de la noche, una vela. De 9 a 12, 2 velas. De 12 a 3, tercera vela. Y de 3 a 6, cuarta vela. Ahora, el día se divide en 12 horas. Así se divide el tiempo judío. Entonces, las 6 de la mañana es la primera hora. Y si dice que era la sexta, 6, 7, 8, 9, 10, las 11. Póngase que era el mediodía. El mediodía. En mediodía, hermanos, el agua se iba a recoger en la mañana, no en mediodía. ¿Por qué esa mujer salía a mediodía? Simple y sencillamente por una razón. Porque su vida no reflejaba algo bueno. Entonces estaba como, yo creo, avergonzada. Es lo que yo pienso, hermanos, ¿eh? Es lo que yo pienso. Salía a la sexta. Todas salían en la mañana a sacar agua. Y ella salía a mediodía. ¿Para qué? Para no toparse con la gente. ¿Sí? Para no toparse con la gente, con las señoras, con las mujeres de la gente de ahí. Porque imagínense, 5 maridos. O sea, ella está abocada en sus relaciones. Y cree que cada relación la va a sacar del atolladero. Hermanos, miren, yo incluso a veces quiero pensar que también, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se dedican a estas vidas, pues fáciles de la prostitución, etcétera. Yo a lo mejor estoy pensando que a lo mejor una de ellas, si no es que todas o la mayoría, están pensando, hermanos, ¿sabe qué? En que alguno de sus clientes, él va a ser el que la saque de trabajar, o el que le diga, ya no vayas allá. Tal vez es la ilusión. A lo mejor ese es el bueno. No lo sé. Pero ella tenía 5 maridos. Y el que tenía, dice, no es ni su marido siquiera. Entonces ella está abocada y está pensando que algo va a suceder en su vida. Y que sí. Entonces cuando se encuentra con Jesús, ¿sí? Ella tiene que reconocer que tiene una necesidad espiritual. Y comienza a cuestionar sus creencias. Fíjense. Empieza por el agua. Y cuando él le dice, esta agua que yo te daré, no volverás a tener sed. A ver. Y entonces empiezan a entrar en el terreno de lo espiritual. Y entonces ella empieza a revelar. Dice, pues entonces dame de esta agua para que yo ya no tenga que venir a beber más. Y le dice, de esta agua que estás aquí, pero del agua que yo te daré, ya no volverás a tener sed. Entonces allí empieza ella a comenzar a cuestionar sus creencias. A ver, espérame. No somos samaritanos, ustedes judíos. 1. 2. Nosotros Jericín, ustedes Jerusalén. 3. Las formas. Nosotros nos adoramos de esta forma y ustedes de esta forma. Entonces empieza a decir, a ver, ¿qué es lo que es? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Allí es donde entra, hermanos, el despertar espiritual de la gente. Muchos hermanos nuestros, incluyéndome a mí, hermanos, incluyéndome a mí, hemos venido de batallar por nuestras creencias, nuestro ego, nuestras tradiciones, nuestras formas, tener que rendirlas para entrar en una verdadera adoración. Allí es el asunto. Esta mujer está pasando lo mismo y yo sé que a veces a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿sí? Entonces, hermanos, Jesús le va a revelar a ella que la verdadera adoración no depende de tradiciones humanas. No es tu monte. No es tu forma. Tu vida tampoco. Entonces, ¿de qué depende? De una relación personal con Dios. Y aquí, hermanos, es cuando uno tiene que meditar y decir, bueno, esta mujer pues viene a buscar agua al pozo, pero a lo mejor su pozo está vacío. Y tal vez hemos cavado en nuestra vida, ¿sí? Y no hemos podido saciar nuestra vida espiritual. Tal vez nos estemos llenando de dinero, no sé, un montón de cosas que podemos pensar. Y, hermanos, estamos llenándonos de eso y no podemos, o sea, regresamos. Es como la droga. Usted después de que se droga, bueno, usted no. El que se droga, ¿sí? Después de que se droga, regresa a la realidad y la realidad es la misma, hermano. Sigue siendo la misma, si no es que peor. Entonces, no arregló nada. En un momento tuvo tal vez un lapsus de felicidad, pero regresó y está igual. Entonces, hermanos, no puede ser posible. No es así el asunto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos pasar a ver? Hermanos, simple y sencillamente una cosa.
¿sí? Que nosotros necesitamos encontrarnos con Jesús, porque solo Él nos puede ayudar. Solo Él puede hacer, hermanos, que nosotros tengamos ese despertar espiritual. Si nosotros lo tenemos, luego entonces, perdón, ya es que me encontré aquí, perdón. Luego entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Aquí, hermanos, entonces tenemos que valorar, tasar la importancia, hermanos, la importancia de la adoración. Y la adoración, recuerden que no es cantar solamente. Sí es bueno cantar y alabar al Señor, es bueno. Pero no solo es eso, hermanos. La adoración tiene que ver, hermanos, también con esa actitud de rendición. Entonces, hermanos, ¿sí? Si nosotros entonces entendemos que no es una tradición, ni es nuestra forma, ni es esto, sino es nuestra rendición, entonces, ¿qué tenemos que rendir y cuándo los vamos a rendir? ¿Cuándo le vamos a rendir nuestro ser? Sí, es importante entonces la adoración, esa actitud de rendición. Es importantísima, hermanos, es esencial para nosotros. No podríamos estar sin esa circunstancia, hermanos, sin eso de rendirnos en adoración. Por lo tanto, hermanos, si nosotros tenemos eso, ahora lo que tendríamos que pensar nosotros es entonces, si Jesús se revela a nosotros como el Mesías, entonces estamos en el camino hacia la rendición total, hermanos. Juan capítulo 4, 25 y 26 le dice, yo soy. Dice, nosotros tenemos entendido. Fíjense hasta dónde llega la conclusión de la mujer. Después de haber tirado todos sus argumentos, viene y le pregunta, bueno, entonces nosotros tenemos entendido. Fíjese, todavía no se rinde, todavía está batallando. Ya está en el piso, no queda de todo, pero todavía sigue dando golpes. Nosotros tenemos entendido que el Mesías va a venir y que nos va a declarar todas las cosas. Y ya el remate dice, yo soy el que hablo contigo. Híjole, no, eso hizo que la mujer cambiara totalmente. Ahora, esta mujer samaritana es de alguna manera Jesús se le revela como el Mesías, y ahí entonces ella se da cuenta que su vida va a ser transformada. Entonces, y luego entonces se cumple lo que le había dicho, dame de esta agua para que yo no venga otra vez a beber aquí, y ella entonces sacia su sed. ¿Cuál sed? La espiritual. La sed que realmente quería saciar era esa. Entonces ahí está el punto de inflexión en el que lleva a ella a rendirse ante él. Y entonces ella empieza a revelar a Jesús con sus parientes. Miren, de manera similar a esto, reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nos va a permitir soltar ataduras del ego, hermanos, ¿sí? Y nos va a permitir entregarnos al Señor. Allí es donde nosotros tenemos que pensar. Ahí es donde nosotros tenemos que cavilar sobre ese asunto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa para nosotros reconocer a Jesús como el Mesías de nuestra vida diaria? Como el Señor de toda mi vida, como el que controla todo mi ser. Él es el que puede hacer, Él es el que va a hacer el trabajo, Él es el que va a hacer en mi vida. Él pone tanto en mí el querer como el hacer. Él está dispuesto a transformar mi vida, como a través del Espíritu Santo. Él es, hermano, no hay vuelta de hoja, ¿sí? ¿Cómo entonces, si yo reconozco a Jesús en mi vida como el Mesías de mi vida, como el Señor y Salvador, entonces, hermano, ¿cómo yo podría rendirme más profundamente a su voluntad y dejar de lado el control que ejerce mi ego? Sí. Sin caer, hermanos, o sea, que mucha gente va a pensar, ay, nos estás invitando al fanatismo. No, hermanos, no, lejos estemos de eso. Lo que necesitamos es confiar más en el Señor, entregarle su voluntad. Si su voluntad es buena, agradable y perfecta, hermanos, pues entonces, ¿qué perdemos si nos sujetamos a su voluntad? ¿Qué perdemos? Pues sí perdemos. ¿Qué? Perdemos el ego. Perdemos nuestros privilegios, perdemos las cosas que nos agradan, perdemos todo aquello que nosotros no queremos dejar. Porque ese es el asunto, hermanos. Vean lo que está la mujer aquí lo está diciendo. Sí. Nosotros con 5 maridos, nosotros esto, nosotros aquello, nosotros aquí, nosotros asado, Gerizim, Jesús, Samaria, judíos, etc. Y tiene que dejarlo. Entonces, cuando ella entiende que Él es el Mesías, el Salvador de su vida, entonces ella lo que hace es abocarse, decir, que ahí nos vemos. Y empieza y corre a avisarle a todos los demás que ha encontrado al Mesías. Ese es el asunto, hermanos. Ese es el medio del asunto. ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Cómo nosotros vamos a rendirnos delante de Él de mejor manera? Hermanos, usted déjese guiar por el Señor. Deje que sus pasos, su vida, todo lo que usted tenga sea para el Señor. Entonces ahora, hermanos, lo que tenemos que hacer es pensar, ¿sí?
Necesitamos empezar a soltar nuestro ego. Hay una forma que nos está platicando la escuela sabática de hacerlo, y eso lo pueden hacer libremente ahí en la iglesia. Nos habla acerca de tomar una botella o un vaso con agua y pues acompañarnos con música instrumental, con una música suavecita de fondo, y entonces o a lo mejor con sonidos de la naturaleza. Y en esa lista escribí nosotros una lista que habíamos escrito previamente, esa lista que escribimos acerca de lo que nos detiene o que nos obstruye, y cerrar nuestros ojos unos segundos, respirar profundamente y despacio 5 veces, respirar, y entonces abrir nuestros ojos y leer atentamente la lista. Y entonces pensar qué me hace sentir cada una de ellas. O sea, hermanos, en pocas palabras, tenemos que reflexionar, meditar, contemplar. Y no tenemos que meditar en lo que nos estorba, en lo que tenemos que dejar, en lo que no podemos seguir haciendo. Y tenemos que soltarlo, hermanos. En la escuela sabática nos narra que después de haber hecho eso, entonces cerramos nuestros ojos y sostenemos la botella de agua en nuestras manos o el vaso, respiramos profundo, meditamos repitiendo en nuestra mente varias veces: Jesús es el agua que sacia mi sed. Entonces bebe el agua despacio, con sus ojos cerrados, y pone atención cómo el agua ingresa en su cuerpo y recorre su interior. Sí, y en voz suave y quieta diga al Señor: gracias por saciar mi sed y darme libertad. Hermanos, eso lo pueden hacer en la iglesia libremente, está muy bien. Pero desde hoy, hermano, empiece usted a pensar: ¿qué es aquello que me está deteniendo para no entregar mi voluntad plena y completa al Señor? Medítelo y diga: Señor, tengo que hacer cambios en mi vida, tengo que hacer cambios en mi vida. Tengo que dejar esto. Yo sé lo que es. Mire, nadie sabe lo que trae en el morral más que el que lo va cargando. Y yo sé que hay cosas en mi vida, Daniel Hernández Mayoral, que yo tengo que abandonar para poder rendirme totalmente al Señor. Y bueno, por lo menos en mejor posición que la que tengo hoy. Sí, hermanos, así cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, ¿qué hacer? Bueno, pues entregarnos. El Señor tiene su voluntad buena, agradable y perfecta. No tema. El Señor tiene la respuesta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No nos va a dejar caer, dice, no nos va a dejar tener una tentación más allá de lo que nosotros podamos soportar. ¿Sí? Dice un dicho por ahí que Dios aprieta pero no ahorca. O sea, en pocas palabras, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y hermanos, qué impresionante saber que el Señor nos acompaña y está con nosotros. Por lo tanto, hermanos, la verdadera adoración no es ritual, sino un acto de rendición que nos libera de las cadenas del ego. Al igual que la mujer samaritana, estamos invitados a dejar atrás nuestras ilusiones y encontrarnos con Jesús. El Mesías que sacia nuestra sed más profunda es Él. Rendirse no es signo de debilidad, sino de sabiduría. Es abrir los ojos a la realidad de que solo en Dios encontramos vida plena. Hoy decida soltar el control, renunciar al ego y entregarse en adoración, porque en la rendición descubrirá la libertad de ser quien realmente es: un ser amado, restaurado y lleno del Espíritu de Dios. Adórelo en espíritu y en verdad. Y entonces cantemos el famoso canto: todo a Cristo yo me rindo y me entrego solo a Él. Y todo lo demás, ya se lo sabe. Hermanos, qué maravilloso es esto. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias.